En este video te decimos los síntomas de un sensor de temperatura dañado. Un sensor de temperatura del refrigerante sigue siendo uno de los sensores de gestión del motor más importantes. Conozca por qué y los síntomas de un sensor defectuoso. El interruptor de temperatura del refrigerante, también conocido como sensor de temperatura del refrigerante, es el principal responsable de monitorear la temperatura del refrigerante del motor. Este sensor del sistema de gestión del motor funciona mediante el uso de resistencia eléctrica para medir la temperatura del refrigerante con precisión. La señal generada se transmite automáticamente a la computadora para que se puedan realizar los cambios necesarios. Esto incluye cambiar la sincronización del motor, así como los cálculos de combustible para un rendimiento superior. La mayoría de los motores de los automóviles requieren más combustible cuando están fríos, pero requieren menos cuando están completamente calientes. Si la computadora detecta que la temperatura del motor es demasiado alta, reducirá automáticamente la configuración de rendimiento del motor. Esto ocurre para evitar el sobrecalentamiento, que puede dañar gravemente el motor. Como puede ver, la temperatura juega un papel crucial en los cálculos de rendimiento de su motor. Y esto implica que si el sensor de temperatura del refrigerante funciona mal, puede traducirse muy rápidamente en problemas de rendimiento del motor. Estos síntomas deberían alertarlo de posibles problemas con su automóvil y presionarlo para que lo revise a fondo. Síntomas de un sensor de temperatura del refrigerante defectuoso. 1. Sobrecalentamiento del motor. Si nota que su motor se sobrecalienta, el sensor de temperatura del refrigerante podría ser el problema. A veces, el interruptor de temperatura del refrigerante puede fallar y comenzar a transmitir señales calientes de forma permanente. Esto hace que la computadora equilibre erróneamente la señal, provocando que el motor falle o se sobrecaliente. 2. Economía de combustible deficiente. El bajo consumo de combustible es otro síntoma que indica que el sensor de temperatura del refrigerante no funciona correctamente. Si el sensor de temperatura del refrigerante no funciona correctamente, puede transmitir una señal falsa a la computadora. Y la respuesta de la computadora puede desequilibrar los cálculos de tiempo y combustible. También es común que un sensor de temperatura del refrigerante falle sin previo aviso y envíe señales permanentemente frías a la computadora. La computadora asume erróneamente que el motor está frío, incluso cuando no lo está. Esto hará que el automóvil consuma más combustible del necesario, reduciendo así el ahorro de combustible. Y esto, en última instancia, obstaculizará el rendimiento del motor. 3. Comprobar que las luces del motor se encienden. Si la luz check engine se enciende repentinamente, esto podría implicar un problema con el sensor de temperatura del refrigerante. Si la computadora detecta un desarrollo desagradable con el circuito o la señal del sensor, puede encender la luz check engine. Y la luz no se apagará hasta que un especialista aborde fácilmente el problema. 4. Humo negro emitido por el motor. Pocos conductores apenas notan este síntoma crucial del sensor de temperatura del refrigerante. Pero si el escape de su vehículo comienza a emitir humo negro, el sensor de temperatura del refrigerante podría ser el culpable. El sensor de temperatura del refrigerante puede fallar y transmitir señales frías a la computadora. Esta acción confunde a la computadora y la estimula a enriquecer innecesariamente la mezcla de combustible. Esto puede hacer que la mezcla de combustible sea vibrante de tal manera que durante la combustión, el combustible no se pueda consumir adecuadamente dentro de la cámara. Esto conduce a la quema del tubo de escape de su vehículo, lo que provoca humo negro. Esto puede ser tan severo que conducir el vehículo en tales condiciones puede resultar en contaminación ambiental o excesiva del aire. 5. Pobre ralentí. Un sensor defectuoso puede hacer que la mezcla de combustible se ajuste. Esto provoca que el motor se sacuda o vibre cuando el vehículo está a baja velocidad e incluso puede provocar comportamientos extraños, pérdidas de potencia, etc. Los motores son muy sensibles, especialmente a mezclas inapropiadas de aire y combustible en ralentí. Este es un indicador de que algo anda mal con su sensor de temperatura del refrigerante y debe ser revisado por un profesional certificado. 6. Ventiladores de refrigeración eléctricos defectuosos. Los sensores de temperatura del refrigerante de algunos vehículos controlan los ventiladores de refrigeración eléctricos. La mayoría de los automóviles vienen con dos sensores de temperatura diferentes para los ventiladores, la gestión del motor y el indicador del tablero. Sin embargo, si su vehículo solo tiene un sensor de temperatura del refrigerante y se avería, es posible que sus ventiladores eléctricos no funcionen en absoluto. No olvides suscribirte para más